Hola, soy Mariela Sister. Si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete. Y hoy desperté pensando algo profundo, algo que ha estado en mi radar durante un buen tiempecito ya. Y para aquellos que han visto los streams en el canal de Amusia, llegaron a escuchar quizás de mi parte, pues, cómo yo me sentía respecto a tener fe o a creer en algo. Y quiero decir que la travesía del ser humano, pienso, es muy interesante con respecto a tener una creencia. Yo crecí con una estructura, se me enseñó la religión católica. En mis años de adolescente, pues empecé a tener múltiples dudas por muchas cosas que ocurrieron. Lógicamente pasan cosas en la vida familiar y te empiezan a hacer cuestionar cosas. Posteriormente, hubo un periodo de mi vida donde dije, no creo en nada. Después llegó un periodo de mi vida que dije, pues es que decir que toda la maravillosa creación que hay allá afuera, la magnificencia de lo que somos, es demasiado simple decir que no hay nada para mí. Entonces empecé a hacer mis propias conjeturas, mis teorías, leí libros y empecé a pensar. ¿Qué es lo que hace sentido para mí? Hay muchas religiones, hay muchas cosas allá afuera que te dicen cuál es la visión, cuál es la estructura de diferentes seres humanos. Y interesante para mí es que más allá de lo que creo o no creo o a qué conclusión estoy en la que estoy en este momento, es la profundidad en que el ser humano se ha sumido tratando de entender y por qué le dedicamos tanto tiempo, tantas personas a lo largo de la humanidad le han dedicado tanto tiempo a tratar de comprender por qué estamos aquí. Porque somos los únicos seres pensantes que nos estructuramos en sociedades y después pues tenemos sistemas de creencias y pues podemos ahondar en muchas cosas cuando se habla de estar dentro de una religión organizada y hay personas que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me causa profundo impacto es la manera en que la religión, la fe, las creencias, dígase este conjunto de cosas, pueden llegar a realmente manifestarse en la vida de un ser humano y cambiar su vida. Hay personas, por ejemplo, que han tenido problemas de alcoholismo, que en ciertos programas llegan a incorporar pues, la creencia de un ser superior, de Dios, para poder salir de ese problema. Ha habido personas que entran a una cárcel, a una prisión, y ahí, en el punto más bajo de su vida, llegan a tener un cambio de manera de ver la vida y desarrollan una fe. Hay personas que, al contrario, les empiezan a suceder cosas muy fuertes en su vida y dejan de tener fe, inclusive empiezan a tener una ira, un resentimiento al respecto de la fe que tenían, precisamente porque empiezan a cuestionar las circunstancias, por qué a mí, por qué a otras personas no les ha pasado y yo estoy sufriendo de esta manera. Y la necesidad tan profunda del ser humano de encontrar las respuestas a aquello que, y esto es un punto de vista súper personal, que yo pienso que no estamos diseñados, aquella fuerza que nos creó, llámese Dios, etcétera. Yo pienso
que no nos creó para poder entender realmente. Y por eso nos pasamos la vida buscando. Y hay gente que es profundamente feliz en la fe. Hay inclusive personas que te dicen que la fe les ha cambiado un diagnóstico, que les dieron un diagnóstico de te vas a morir porque tienes esto y es terminal, es incurable, y que han orado y se han curado. Entonces, todo esto que es tan complejo, que pues yo no tengo ningún tipo de estudio al respecto, pero me fascina, me intriga, me hace querer pensar, pero sin embargo, yo en lo personal llego a la misma conclusión de que hay múltiples personas que se te pueden acercar y decir, aquí está la respuesta. Y sin embargo, en todos los países, en todas las culturas, ha habido diferentes creencias y nadie ha podido encontrar realmente una respuesta. Todos tienen su propia respuesta, su propia fe, en su propia religión, en su secta, etcétera. Por eso inclusive hasta ha habido personas que se han agarrado de cualquier cosa. Ha habido gente tan descabellada que, bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero hubo una persona que le lavó el cerebro tanto a un grupo de personas que se hizo, vaya, mucha gente falleció en ese evento. Ha habido gentes que han hecho cosas que son completamente absurdas en el nombre de una creencia. Y siento que eso siempre va a ser parte del ser humano y me fascina porque lo vemos inclusive hasta en la música, en el arte reflejado. Vemos gente que de una manera u otra, ¿por qué es tan importante que lo quieras compartir? ¿Cómo es que te sientes? Porque realmente es algo muy personal, si tú crees o no. Y lo interesante para mí es como hoy en día con tanta tecnología, con tanta información, aún seguimos en las mismas. Cada vez menos gente, en mi opinión, menos gente tiene fe. Porque mucha gente pues hace burla, especialmente de, por ejemplo, de pasajes de la Biblia. Hay gente que se dedica a hacer mofa diciendo, ¿cómo es posible que tú piensas que una serpiente habla? Pero durante muchísimos años hay gente que ha seguido esa religión. Y así muchas. Y además la gente se apasiona tanto de estas, de su fe, de sus creencias, del conjunto de ideas que tiene, que justifican su día a día, que justifican su existencia y que dictan su conducta de vida. Porque muchas personas, por ejemplo, utilizan su fe para guiarlas en cómo van a actuar con otros seres humanos. Nos vamos desde el punto de vista que hay gentes que pues dicen, es que esto dice que no puedo hacer esto y entonces toda la vida se tratan de aclimatar a esas reglas de no voy a actuar de esta manera. Y luego también hay cosas que son contrarias a lo que es la fe, digamos, que la gente dice, no, es que es permisible que tú dejes tu lado que no es bueno también salir y que seas, si te nace ser, de una manera que no sea la que te dicta las religiones cristianas. Pero sin embargo, el misterio prevalece de por qué. Y eso siempre me ha fascinado, que yo pienso que es parte de la complejidad de la mente humana, que está tratando desesperadamente de entender
por qué. Y hasta me recuerda una película muy buena que a mi papá le gustaba mucho, que era la película de los 80s de Blade Runner, donde hasta una creación humana robótica, que en un mundo utópico, ¿verdad? También trataba de entender su creador. Y siento que esa es una parte muy interesante del ser humano. Tenemos 1000 cosas en las que poner nuestra atención. 1000 cosas ocupan nuestro día a día. Pero no hay ninguna más fascinante y que ha tomado tanto tiempo para los seres humanos en la humanidad, el escribir libros, estructurar organizaciones enteras como las religiones, las iglesias, en todas las partes del mundo, hasta de las más precarias civilizaciones hasta la más compleja. Todos irremediablemente quieren entender qué va a pasar cuando ya no estemos aquí, cuando llegue el final de nuestros días, y también de dónde venimos. Y la razón más importante que puede hacer que nos hagamos bolas y pasemos multitud de horas analizando es, ¿y cuál es la razón por la cual estamos aquí? Yo le he preguntado a multitud de personas que he conocido y he recibido todo tipo de respuestas. Y esta siempre será una incógnita para mí que me mantendrá, pues yo creo que hasta el día en que yo me muera, fascinada de cómo este concepto de la fe puede absorbernos como seres humanos durante horas. Hay gente que hasta tiene debates, diálogos existenciales, presentando sus posturas de su fe, y sin embargo, después de tantas horas de diálogo, en mi opinión, no estamos ni siquiera tantito cerca, porque todo es como decían en la fe católica, cuestión de fe. O sea, tú si tienes fe, pues vas a encontrar tu razón y te vas a pegar a ella. Hay gente también que no tiene fe. Hay gente que no le quita el tiempo ni le importa, pero pienso que somos las personas fascinadas en observar a lo largo del tiempo que tenemos en este mundo y pensar en este tipo de conceptos de la fe, de la creencia, de qué hay, por qué. Y en lo personal, después de tanto pensar, de tanto leer, de tanto ver, siento que no estamos ni más cercanos, ni más lejos de entender. En fin, este fue mi pensamiento del día de hoy. Espero que tengan un fantástico día. Como siempre, aprecio si me comentan qué piensan al respecto. Nos vemos en la próxima.